Altar de Jesús a su entrada en Jerusalén, Pollenica, en la iglesia conventual del Cister, año 1916. El grupo escultórico está realizado por un anónimo malagueño de mediados del siglo XVIII. Aquí observamos el primitivo altar del Santísimo Cristo de la Exaltación en la iglesia parroquial de San Juan, la primera década del siglo XX. En la fotografía observamos la primitiva imagen de la Virgen de los Dolores, actual Virgen de la Paloma, preparada en su trono para su primera salida procesional en el interior de la iglesia de San Juan, año 1916, aunque desde el año 1909 ya figuraba dicha advocación unida a la popular cofradía de la Puente del Cedrón. En la Semana Santa de 1916, el trono del Cristo de la Buena Muerte y Ánima preparado en el interior de la iglesia de Santo Domingo para su salida procesional. Primitiva imagen de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, escultura completa de talla atribuida tradicionalmente al taller del artista granadino Pedro de Mena. Aquí vemos a Jesús Nazareno del Paso preparado para su salida penitencial de 1916 en el interior de Santo Domingo. En ambas fotografías vemos el trono de la Virgen de la Esperanza en la Semana Santa de 1916. El trono es obra de la Casa Ureña de Valencia y la imagen anónimo malagueño del siglo XVII. En la Semana Santa de 1916 vemos la salida procesional de la Hermandad del Santo Sepulcro desde el interior de la Iglesia de la Victoria. En dicha procesión se estrenaba el estandarte que contenía la magnífica pintura de Cristo yacente ejecutada por el artista malagueño José Moreno Carbonero. La escultura de Nuestra Señora de la Angustia del convento del Cister tradicionalmente se atribuía al imaginero granadino Pedro de Mena y Medrano. Este año el cambio fundamental se produjo en las vestimentas de sus nazarenos al aparecer por primera vez las simpáticas indumentarias de los niños hebreos, portadores de palmas y olivas bendecidas, según se describía en la prensa malagueña de aquel entonces. Aunque reducido en sus dimensiones para poder realizar la salida procesional desde dentro de la iglesia de San Juan, en la Semana Santa de 1917 estrenó el grupo escultórico de la Exaltación un artístico trono construido por el artista malagueño Antonio Nadales. Aquí vemos el nuevo trono neogótico de la Virgen de los Dolores, la Paloma, estrenado en la Semana Santa de 1917, obra del taller anónimo de Zaragoza, y la imagen anónimo malagueño del siglo XVIII. Primitiva imagen de la Virgen de la Soledad de la Congregación de Mena, de rostro pequeño y compungido, mirada baja y manos unidas. Presenta una intensa y sincera expresión de dolor muy propia de la imaginería malagueña del siglo XVIII, a la que pertenece la mencionada escultura. Imagen para la historia. El Cristo de la Buena Muerte que salió de las manos de Pedro de Mena es la imagen de Málaga sobre la que más se ha escrito y aún hoy continúa abierto su misterio. En esta foto se aprecia a un grupo de nazarenos de la congregación situados delante del trono que fue realizado por el gran tallista malagueño Francisco Palma García. Aquí observamos el nuevo trono procesional de Jesús de azotes y columnas en la Semana Santa de 1918, obra de José Benítez Oliver. Manifiestas mejoras del trono de la Virgen de los Dolores, Virgen de la Paloma, en la Semana Santa de 1918, cajillo del tallista Antonio Barrabino con esculturas de Diego García Carrera, estrenándose al año siguiente un artístico palio bordado por las religiosas adoratrices de Málaga. Primitiva imagen del crucificado de la Cofradía de la Sangre, espléndida talla de escuela granadina de finales del siglo XVI o principios del XVII, lamentablemente desaparecida en el incendio de la iglesia de la Merced del 11 de mayo de 1931. Detalle de la primitiva imagen de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñero, ataviada muy al gusto malagueño de principios del siglo XX. La expresiva talla queda lamentablemente destruida en los desdichados acontecimientos del 11 de mayo de 1931. Precioso detalle del desaparecido rostro del Cristo de la Buena Muerte y Ánima, obra del notable escultor granadino Pedro de Mena y Medrano.
Aquí observamos el trono del dulce nombre de Jesús Nazareno con importantes y novedosas reformas, artístico dosel y candelería compuesta de faroles y hachero estilo renacimiento español del siglo XVII, según la prensa de la época, que sin embargo no volvieron a salir en los años posteriores. Aquí vemos a la primitiva imagen de la Virgen de la Soledad de la iglesia parroquial de San Pablo, del malagueño barrio de la Trinidad, obra tradicionalmente atribuida al escultor granadino Pedro de Mena y Medrano, aunque la crítica artística actual se inclina más bien en considerar la talla como obra posterior del siglo XVIII. En cualquier caso, se trataba de una espléndida y artística escultura que lamentablemente desapareció en los tristes acontecimientos del 11 de mayo de 1931. El citado trono neogótico del Santo Sepulcro, preparado en el interior de la Iglesia de la Victoria para su salida procesional del año 1918. En el corazón de la ciudad, Nuestra Señora del Mayor Dolor de las Cofradías Fusionadas de San Juan, en una instantánea tomada en calle Lario. La imagen era una talla anónima del siglo XVIII. En la foto observamos la procesión de 1919 del Cristo de la Exaltación. Aquí observamos el bello rostro de la Virgen del Mayor Dolor de la Santa Veracruz, imagen anónima malagueño del siglo XVIII. Aquí observamos el detalle de la Semana Santa de 1919, donde vemos el primitivo trono de la Virgen del Mayor Dolor de la Santa Veracruz dentro de la iglesia de San Juan. Primitiva imagen de Jesús de la Puente del Cedrón, obra del escultor malagueño Salvador Gutiérrez de León, vistiendo una notable y antigua túnica bordada en 1768 por doña Teresa de la Linde, según consta en los documentos del archivo de la propia hermandad, siendo la obra de bordado más antigua que se conserva en la actualidad dentro del marco de la Semana Santa malagueña. Primitiva imagen de la Virgen de los Dolores, denominada Virgen del Amor a partir del año 1924, obra de manifiesta expresión dramática del círculo malagueño del siglo XVIII. Primitivo trono de la Cofradía de la Sangre, en el que se representaba la popular y devota escena del Calvario. La imagen del Cristo es un crucificado de la escuela granadina de principios del siglo XVIII, la Dolorosa, Antonio Gutiérrez de León en 1858, el San Juan Evangelista de Antonio Gutiérrez de León 1880, la María Magdalena, anónimo malagueño de 1879 y el trono de José Benítez Oliver de 1919. En la foto observamos la primera salida procesional de nuestro Padre Jesús de la Misericordia sobre un modesto trono decorado con un monte de corcho. El trono es obra de un anónimo malagueño del siglo XVII. Aquí observamos a Jesús de la Misericordia preparado en el interior de la iglesia del Carmen para la salida procesional de 1919. Aquí vemos a la primitiva imagen de la Virgen de la Amargura, obra probablemente del círculo malagueño del siglo XVIII, denominada popularmente como la Virgen de la Zamarrilla, por conocerse así la ermita trinitaria en la que recibía culto ininterrumpidamente desde finales del siglo XVIII. El trono del dulce nombre de Jesús Nazareno del Paso, preparado en el interior de la iglesia Santo Domingo para su salida procesional de 1919. El trono, obra de Andrés Rodríguez Zapata, 1908, con importante reforma de Francisco Palma García en el año 1919. Aquí vemos a nuestro Padre Jesús el Rico, preparado en su trono procesional de la Semana Santa de 1919, en el interior de la iglesia de Santiago. En esta foto observamos la artística y primitiva talla de cuerpo entero completo de Jesús en la oración del huerto, obra del imaginero malagueño Fernando Ortiz, 1717-1771. La talla la realizó en 1756. El trono de Jesús en la oración del huerto, ya preparado para su salida procesional desde el interior de la parroquia de los Santos Mártires. La obra del trono es de un anónimo malagueño de 1920. Primer plano de la notable escultura de San Juan Evangelista,
obra del siglo XVIII atribuido con fundamento al imaginero malagueño Fernando Ortiz, 1717-1771. El San Juan es de la cofradía de la Virgen del Mayor Dolor en su soledad y el Cristo de la Santa Veracruz. Indiscutiblemente, la talla del crucificado de la Cofradía de la Sangre constituía una de las imágenes de mayor antigüedad e interés artístico de la Semana Santa malagueña. Aquí observamos las reducidas dimensiones del trono de la Cofradía de la Sangre que quedan bien patentes en este testimonio fotográfico. El trono, obra de José Benítez Oliver, muy reformado por Antonio Barramino en 1920. Aquí observamos la soberbia talla del Cristo de la Buena Muerte y ánimas del artista granadino Pedro de Mena, considerada como una de las obras más excepcionales de la plástica española de todos los tiempos. La leyenda de la talla de Mena deja en el aire su supuesta existencia en nuestros días. De las pocas instantáneas que inmortalizaron aquella obra de arte de valor incalculable, se conserva la de su participación en el Jueves Santo de 1920. Una calle Larios en la que por aquel entonces no cabía ni un alfiler presenciaba al Cristo de Mena entre las hileras de nazarenos que flanqueaban el trono, portando unas velas de una longitud inusitada para los cofrades de hoy en día. Las velas en realidad simulaban cirios de cera, pero las luminarias se producían por combustión de carburo. Aquí observamos el trono de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Buena Muerte, preparada en el interior de la Iglesia del Carmen para su salida procesional en la Semana Santa de 1920. El cambio en la ornamentación y atuendo en 1920 es bien manifiesto. Del halo ráfaga se ha pasado a la monumental corona imperial y del sencillo velo a la toga cubierta con el manto que le cubre gran parte del rostro. Asimismo, es digno de destacar el resaltamiento cromático de las cejas y del labio superior de la boca, aspectos ambos corregidos en las restauraciones posteriores a que fue sometida la imagen de la Virgen de la Esperanza. Es una talla anónima del siglo XVII, de íntima y serena expresión dolorosa, donde lo histórico devocional, culto ininterrumpido desde la Málaga barroca, se impone y destaca sobremanera sobre lo artístico en una justa y correcta ordenación de valores. En la Semana Santa de 1920, el trono de la Virgen de la Esperanza, preparado para su salida procesional desde el interior de la iglesia de Santo Domingo. En ese año desaparecieron las angélicas y asexuales figuras monumentales de las esquinas del trono, así como se estrenaba una ostentosa candelería de plata para la Virgen. Hasta 1926, la paloma recibía la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. La imagen que se aprecia en la foto, tomada en la calle Larios, era de un autor malagueño anónimo del siglo XVIII. Se procesionaba en un trono realizado por Antonio Barramino, con tallas de Diego García Carreras. El trono se estrenó en 1918. En esta fotografía vemos a la Soledad del Sepulcro, que fue procesionada a partir de 1915, en un trono de inspiración neogótica realizado por el tallista malagueño Andrés Rodríguez Zapata. En los años siguientes fue objeto de varias ampliaciones. La Virgen era una imagen anónima del siglo XIX de la escuela malagueña. Aquí observamos, en esta preciosa fotografía, a la Virgen de los Dolores de la Aspiración, una imagen anónima malagueña del siglo XVIII y que estaba rodeada de flores en su capilla. Aquí vemos saliendo de San Juan a Jesús de la Puente del Cedrón, que era procesionado en estos años en un magnífico trono, obra del artista malagueño Antonio Barramino. El trono le costó a la cofradía 5.000 pesetas, más otras 500 en adornos, según reconoce la prensa de la época. El señor de la Puente lo talló Salvador Gutiérrez de León. Aquí observamos a la Virgen de los Dolores, hoy Virgen del Gran Poder, que se dispone a salir de la iglesia del Carmen en el trono de estrellas, que usó años atrás la Virgen de la Esperanza. En esta fotografía vemos una nueva perspectiva del Cristo de la Buena Muerte, de Pedro de Mena. En la Semana Santa de 1920 ya veíamos al cuerpo de caballería procesionando conjunto a la cofradía de la Zamarrilla.